Con exceso de humedad en la zona núcleo, en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el sudeste, comenzó la siembra de fina. Y es allí donde Marcelo Carmona, un verdadero especialista, nos presenta un panorama sanitario de un cultivo que quiere aprovechar cada milímetro que encuentre. El análisis de la calidad de la semilla y el tratamiento profesional hoy son esenciales para mantener a raya los patógenos tanto del suelo como de la semilla y de esa manera comenzar adecuadamente el cultivo de trigo y de cebada. Las primeras proyecciones para la campaña 2014-2015 de trigo indican una superficie 13% superior al año pasado. El fitopatólogo Marcelo Carmona analiza los antecedentes climáticos y el estado de los lotes en un arranque de siembra asignado por los excesos hídricos. La gran diferencia con este año es que tenemos un perfil hídrico muy cargado, a diferencia de otros años. Y esto ha hecho que en algunas regiones haya un retraso, probablemente en las fechas de siembra, y eso significa una rediscusión de la elección de los cultivares o de las variedades que se van a sembrar, tanto en trigo como en cebada, porque ambos cultivos en ese aspecto van a tener la misma probabilidad de sufrir ante un perfil hídrico muy recargado. ¿Y sufrir en qué significa? Significa que las condiciones hídricas del perfil lo que hacen es predisponer algunos hongos que están presentes, por ejemplo, en el suelo o en la propia semilla, a tener un ambiente mucho más favorable a su ataque, tanto en la raíz o en la base del tallo. Por eso muy importante el análisis previo de semilla sanitario y también, por supuesto, la elección de moléculas y dosis como tratamiento de semilla. Carmona repasa las principales enfermedades a las que los productores tienen que estar atentos y pueden estar en la semilla. En general, la calidad de la semilla es relativamente buena. Pero hay algunos lotes donde hay mucha más presencia que otros años de Fusarium, por ejemplo, en algunos lotes de trigo, y por supuesto la probabilidad inmediata de encontrar patógenos causantes de manchas foliares, como es el caso de Bipolaris o Dreslera, pero tanto en trigo como en cebada. Lo que sí es importante también, siendo un año que probablemente los climatólogos lo están definiendo como niño, es que las lluvias, si es que se dan en exceso en agosto o septiembre, en cebada vamos a tener un problema también adicional, que no necesariamente sea el causante el origen de la semilla, que es el tema de la ramularia. Está comprobado que las epidemias de 2001 y las últimas de hace 2 años atrás están caracterizadas por haber tenido un agosto-septiembre entre 200 a 300 milímetros de lluvia en cebada para lo que es la ramularia colosigni, es decir, la ramulariosis, que es una enfermedad muy importante. Por lo tanto, un año niño, no solamente hay problemas de implantación, sino también tener en cebada presente que agosto-septiembre con 200 o 300 milímetros de lluvia puede despertar nuevamente el problema de la ramularia. Vehiculizados a través de la semilla, los patógenos son llevados a distancia. Reposan durante la estiva y se activan al ser hidratados y tener temperatura en el suelo. Claramente los patógenos están asociados a la semilla de una manera que les asegura una garantía absoluta a la supervivencia y, por supuesto, este despertar que vos mencionás tiene que ver con que si hay condiciones húmedas se va a despertar incluso en forma más eficiente. En general, el análisis de semilla lo que permite es detectar cuáles patógenos hay, en qué porcentajes hay y definir convenientemente el destino de ese lote. Muchas veces hay semillas donde el poder germinativo es bajo o a la presencia de alto porcentaje de infección de patógenos es tan alto que hace que ese lote no sea destinado al lote que teníamos pensado ir. Lo cierto también es importante recomendar a los productores que no se guíen solo por el poder germinativo. Hay semillas con excelente poder germinativo, pero también altamente infectadas, porque hay muchos patógenos que no afectan el poder germinativo. Con lo cual, en el análisis de semilla de poder germinativo y vigor, pidan el análisis de sanidad, que es independiente del poder germinativo. Y en qué han mejorado las nuevas tecnologías de tratamiento profesional de semilla para poder combatir los patógenos biológicos. En general, lo que se ha avanzado tecnológicamente hablando tiene que ver con la posibilidad de hacer una herramienta complementaria de manejo, que es el control biológico. En eso sí se ha avanzado y de hecho hay algunos ensayos y también algunos lanzamientos que tienen que ver con esto. La utilización de antagonistas o de controladores biológicos que colaboran con el manejo de los patógenos presentes en la semilla de trigo especialmente y eventualmente de cebada. Desde el punto de vista biotecnológico, los aportes no son necesariamente relacionados con el control de patógenos,
pero sí hay ahora una tendencia a pensar en otros aspectos del manejo. Uno es el control biológico, como lo acabé de mencionar, otros son los aspectos nutricionales. Se ve que hay algunos micronutrientes o un estado nutricional en particular en el lote que podría colaborar especialmente con el manejo de algunos patógenos causantes de enfermedades, como es el caso de mancha amarilla. Está claramente demostrado que la presencia de nitrógeno, la disponibilidad de nitrógeno en trigo puede retrasar o disminuir el ataque de mancha amarilla en trigo. Por eso en algunos casos donde hay un exceso de agua y lavado de nitrógeno, hay mucha probabilidad inclusive de mayor ataque de estos necrotróficos, como es el caso de mancha amarilla. ¿Y cuáles son justamente estos patógenos necrotróficos que se encuentran en el rastrojo y que afectan seriamente a los cultivos? La presencia de los patógenos necrotróficos no solamente están en la semilla, fundamentalmente y en mayor cantidad están sobre los rastrojos. Es decir, si un productor decide hacer trigo sobre trigo o cebada sobre cebada, indudablemente corre mucho más riesgo, porque ante una situación de humedad, ante una situación de daño niño, los rastrojos en los cuales permanecen los patógenos necrotróficos van a tener una chance adicional y una mayor posibilidad de ataque al cultivo que está por venir. Entonces, indudablemente la primera recomendación es que no hagan trigo sobre trigo o cebada sobre cebada. A lo sumo que hagan trigo sobre rastrojo de cebada o cebada sobre rastrojo de trigo, que si bien hay alguna enfermedad en común como mancha borrosa, el resto de las enfermedades son muy exclusivas de cada patógeno en particular. Entonces creo yo que la permanencia de los patógenos en rastrojo es una condición de riesgo y más en un año niño. Y los atrasos en la fecha de siembra no solamente van a repercutir en las cuestiones de acumulación de tareas, el poco tiempo que van a tener por haber de alguna manera concentrado en menor tiempo las decisiones de manejo, pero fundamentalmente también con respecto a las variedades, al potencial genético de las variedades. Quizás han pensado algunas variedades para un determinado fecha de siembra y tuvieran que ser cambiados, y eso puede afectar el potencial de rendimiento o la expresión finalmente de rendimiento que se haga con esas mismas variedades que fueron pensadas para una determinada fecha y que desafortunadamente la tienen que cambiar. El tratamiento de semillas y las nuevas tecnologías son importantes para mejorar la calidad y para potenciar el cultivo desde el comienzo. En primer lugar, entender que casi todos los patógenos necrotróficos sobreviven en semilla. Entonces, cuando uno comienza la siembra, tiene que pensar en la semilla como promotor de generación del nuevo cultivo, pero también tiene que pensar probablemente en que esa semilla también lleva patógenos que quizás en el campo antes no estaban. Por eso la primera recomendación es que se haga análisis sanitario de la semilla. En segundo lugar, en función de lo que dé ese resultado, tanto en el tipo de patógeno y porcentaje de infección, decidir qué moléculas y qué dosis utilizar. Tercero, acompañar no solamente con el tratamiento de semillas, decisiones de manejo que tienen que ver con la rotación de cultivos, tiene que ver con el aspecto nutricional que mencionábamos anteriormente y por supuesto posteriormente el monitoreo constante desde macollaje en adelante y especialmente en cebada porque sus enfermedades ocurren más temprano y sus decisiones de manejo son más tempranas desde el punto de vista químico. En un monitoreo, les decía, en los cultivos, chequeando qué enfermedades aparecen y tomando en tiempo y forma las decisiones de control básicamente basadas en ese caso en fungicida si es que se hace monocultivo. Y si no, también pensar en qué decisiones de manejo se deben hacer para la roya, que si bien no está en semilla, en años también de condiciones previamente puede generar también una decisión de control químico.